Alex, encantado que estés aquí y qué guay, ¿no? Vernos aquí en este marco tan bonito como es el Jardín Canario. Y antes que nada quería preguntarte, para cambiar un poco el orden de las preguntas, ¿qué te parece este proyecto? ¿Qué te parece lo que hay detrás? Pues sorprendido, en primer lugar, pues darte las gracias a ti por poder hablar aquí contigo en esta entrevista, en este espacio tan maravilloso. Y me parece una cosa muy necesaria, ¿no? El que nosotros, personas canarias, que tengamos voz en esta plataforma, que nos podemos dar a conocer y que la gente canaria pueda ver que en Canarias hay personas como tú, como yo, como muchas otras, que también hacen cultura, que queremos enriquecer nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra historia. Con talento y con inquietudes, ¿no? Exactamente, exactamente. Y con nuestra idiosincrasia canaria, ¿no? Qué bueno. Mira, ¿y dónde viene Alex? Cuéntanos un poco. Pues Alex es un poquito complicado de resumir, pero para que te vayas situando, pues yo nací aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí, vale. Nací en Las Palmas de Gran Canaria, del barrio La Isleta, y llegó un momento en el que me fui a Fuerteventura y me gustó. Me gustó, ten en cuenta que yo vivía en las canteras, a una calle o dos calles de las canteras. Un sitio emblemático. Efectivamente, y además tenía pues mucho apego a lo que es ya no solo las canteras, sino a una playa. Y fui a Fuerteventura y me pareció curioso porque no solo me gustaba por las playas, sino también la atmósfera que tiene la isla, ¿no? Esa tranquilidad, el ambiente que se respira un poco ahí, ¿no? Y después, como a mí me gusta mucho la historia, ahí sin que nadie te contara nada, esos pueblos del interior, ese paisaje, pues te iba transmitiendo algo de la historia, ¿no? Y bueno, incluso se te ocurrían preguntas que a lo mejor la misma tierra no te lo dice, el mismo paisaje no te lo dice, pero que es fácil de investigar, de averiguar. Y eso te cautivó a ti un poco, ¿no? Efectivamente. De la isla. Sí, no solo las playas, que evidentemente a quien no le gustan las playas. Los interiores, claro, Fuerteventura todo el mundo lo identifica con las playas. Efectivamente. Obviamente. Pero a ti también te cautivó un poco el tema de los interiores, los pueblos, etcétera, etcétera, y al que te gustaste la historia, pues... Efectivamente, sí. Y además, para mí fue muy bonito porque aprendí a valorar más nuestra identidad canaria, ¿no? Porque aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad, una ciudad ya cosmopolita, grande, entonces es muy difícil de ver pues nuestras raíces. Estamos más influenciados por lo de fuera. Efectivamente. Y también estamos más desconectados de nuestras raíces, ¿no? Por ejemplo, aquí en Gran Canaria, pues pueblos como Aruca, Teror, Tejeda, Galdar, pues me dejaré mucho Guía, Valsequillo, y me dejo, ¿no? Artenara, o sea, tienen un grandísimo valor, no solo como nuestra historia, sino también que mantienen todavía, ¿no? Podemos ir a esos sitios que todavía se hace el pan de antes. Pan de antes, por ejemplo. Mantienes más nuestra costumbre. El gofio, ¿sabes? Que es algo que también ya lo contaré en mi obra, ¿no? Que para mí es algo central, que también afortunadamente me criaron con gofio. Qué bueno. Con gofio, sí. Ahora cada vez menos se cría a los niños con gofio. Efectivamente. Y que es conocimiento ancestral que tenemos, ¿no? Porque si ellos pudieron sobrevivir gracias al gofio antes y después de la conquista, o sea, eso quiere decir que tiene mucho valor, ¿no? Desafortunadamente con el turismo pues nos hemos olvidado un poco de la parte, digamos, negativa que tiene el turismo. Tiene muchas partes positivas. Nuestro desarrollo ha sido en gran parte al turismo, que tiene su parte positiva, y sí que, bueno, pues esa pérdida de identidad que conlleva el que venga todo afuera, pues supone pues eso, que se nos olviden. Por eso es tan importante, sobre todo personas que viven aquí en Las Palmas de Gran Canaria o en ciudades grandes como Santa Cruz de Tenerife también, o La Laguna, que está muy cerca, pues y más, bueno, en Tenerife lo tienen quizá un poquito más sencillo, porque por la costa norte, pues van teniendo todos esos pueblos que todavía mantienen esa tradición canaria. Sí, aquí cuesta un poquito más. Aquí cuesta un poquito más porque de Las Palmas nos vamos aquí al sur. Más turismo todavía. Más turismo y tal, entonces por eso es poner en valor estos sitios
que tenemos en Canarias, en el interior y también en Fuerteventura, ¿no? A mí pues me gusta mucho, pues un pueblo como La Oliva, bueno, qué decir de Betancuria, que fue nombrado uno de los pueblos más bonitos de España, y es increíble porque es muy pequeñito, pero tiene un encanto increíble. Bueno, Alex, y ahora centrándonos un poco en el motivo por el cual estás aquí, ¿no? Que es tu obra, quería preguntarte, porque yo como escritor pues tengo esas dudas, ¿no? A veces con otros escritores, de cómo nació en ti el gusanillo de escribir. Pues eso es un poquito más largo de explicar, pero bueno, vamos a abreviar para que la gente no se aburra, ¿no? A mí me gusta, también es verdad que hay que decir que tenemos una autopercepción, hay que tener cuidado con lo que nos opinamos de nosotros mismos, ¿no? Y tenemos una autopercepción muchas veces negativa sobre nosotros mismos que no coincide con la realidad. Entonces yo siempre dije, a mí en general no me gustaba leer, siempre decía, no leo y tal, pero en realidad sí leía, que lo que pasa es que a lo mejor no me leía un libro entero, pero sí me leía gran parte del libro, o otras cosas que eran más de, a mí me gusta la historia, la cultura. Ibas trocito a trocito, ¿no? No, y me leía cosas, leía bastante, pero sí me interesaba. Y al final me fui reflexionando a medida que pasaba el tiempo y me di dado cuenta de que me gustaba leer. Y leía. En general novelas no tanto, aunque ahora sí estoy leyendo novelas, también tengo un gusto personal, me gusta más leer cosas de historia, de cultura, de geografía en general, ¿no? Pero sí que me gusta leer, y coincidió una época en la que leía, incluso estaba leyendo novelas, y al final surgió así de la nada, me animé, tuve mucha fuerza interior y lo escribí, pero ya con la idea de publicarlo. O sea, pensaste más o menos en que, bueno, yo esto puedo hacerlo, ¿no? Creo que puedo, ¿no? Más o menos, pensaste eso. No, ni siquiera lo pensé, fue un sentimiento, o sea, una energía así, natural. Sí, que te viene de dentro, porque ni siquiera me lo había planteado, lo de escribir. Era una energía que te viene de dentro y digo, tengo que escribir. Qué bueno. Y además publicarlo, que ese es otro capítulo, porque ¿sabes qué pasa? Ya, te entiendo. Había contactado con 2 personas de la administración pública que me decían, pues sí, te lo podemos publicar, porque yo era novel, era un hobby, en realidad era un hobby, no era algo, sino era escribirlo, publicarlo y darlo a conocer. Sí, un poco hobby, un poco perfil bajo, ¿no? Que que se diera a conocer un poco. Sí, sin ningún tipo de pretensión de ir a ningún lado, y bueno, al final eso no se dio, lo de la publicación a través de las administraciones públicas, pero claro, yo tenía esa energía, esa fuerza dentro, y digo, no, esto lo tengo que publicar, y bueno, me decidí por autopublicarlo. Y al principio vi que, bueno, yo pensé que me iban a hacer caso, ¿no? Que te ibas a tener apoyo porque era un cuento local de Fuerteventura, que te iban a apoyar de una u otra manera. Incluso sí, que era un poco para divulgar un poco, ¿no? Sí, exactamente, es un cuento educativo, cultural, de la historia un poco ambientado en el siglo XVIII. Y yo pensé que iba a tener apoyo, aún así, aunque sea autopublicación, y vi que no. Pero claro, yo seguía teniendo esa energía de darlo a conocer. Entonces, pues poco a poco fui dándolo a conocer, llevándolo a los sitios por mi cuenta. Hay veces, bueno, ahora pues ya sí que me contratan, hago una presentación teatralizada del cuento. Qué bueno. Y me contratan, pero la idea es que a mí me surgió de dentro y que se impuso tu voluntad. Exactamente. Al final, ¿no? Que tenías las ganas, tenías la voluntad y se impuso. Y con mucho orgullo, y además aprovecho aquí a animar a todas las personas que nos están viendo ahora en cualquier plataforma o que nos vayan escuchando, que si lo quieren hacer, que lo hagan, ¿no? Pero además que lo hagan por amor propio, simplemente, y sin ningún tipo de expectativa de... Si tienen esa ilusión y esa ganas, que no se comparen con nadie, porque cada persona es única y tiene su estilo, tiene su manera de ser, y todos tendremos nuestro público. Totalmente. Mira, y ya yendo más al tema, ¿de qué trata? Cuéntanos un poco de qué trata. Primero, cuéntanos un poco el personaje, ¿no? de Don Majonero, y también un poco de qué trata el libro. Vale, pues Don Majonero confluye, es un cuento que yo creo que confluye todo lo que me gusta, ¿no? Por un lado,
aunque Don Majorero viene de Fuerteventura Majorero, ¿no? El gentilicio de Fuerteventura es Majorero. Don viene de Don Quijote, porque a mí sí que es una obra que me gusta mucho, siempre ya me gustaba de pequeñito. Leía trozos, pues no me leía el Quijote entero, pero sí leía trozos. ¿Y te inspiraste un poco? Sí, me sigue gustando, lo tengo una versión en casa de adolescente, ya de casi adulta, que me gusta bastante y lo leo de vez en cuando. Y bueno, tiene, aparte de Don Majorero, simplemente la única reseña que tiene es que el cuento empieza en un lugar de Fuerteventura. Vale. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, yo me acuerdo, Rosa del Taro, donde nació a principios del siglo XVIII un hombre llamado Don Diego Leal y de León, que llamaban Don Majorero. Vaya, pues con esa premisa engancha seguro. Sí, ese es el primer párrafo y confluye todo lo que a mí me gusta. Pues me gusta Fuerteventura, pues me gusta la historia, me gusta una historia de aventura, porque también es una historia de aventura, aunque esté ajustada un poco al siglo XVIII de Fuerteventura, pero también es un poco una aventura ficticia para que las personas que lo lean. A mí me gustan las lecturas entretenidas, divertidas, ¿no? Entonces tiene que ser divertido, claro. Pues no consigo... Una lectura ágil, ¿no? Exactamente. Y después también le añadí yo un valor añadido, que fueron los dibujos, que también me llevaba una gratísima sorpresa con los dibujos. Bueno. Y bueno, el crecimiento personal, ¿no? El subtítulo es El sueño de Jimena. Y además la última pregunta del cuento que la hago yo a los niños. Te me adelantaste a esa pregunta, pero bueno. Bueno. Sí, no, sí, perfecto, me viene perfecto. Vale. Y es que claro, si empiezo, no, perfecto, no, me viene genial. Por eso estoy me viene genial, sí. Muy contento, porque hablar de mi libro, pues, es para mí un orgullo. Normal, claro. O sea, una alegría, una ilusión tan grande que no paro. Y más eso, si englobas todo lo que me dices, todas tus pasiones, todo lo que te gusta, lo englobas en todo ahí. Entonces, pues bueno, la última pregunta es, porque el subtítulo es El sueño de Jimena, porque también leí libros de inteligencia emocional para niños, para incluirles un poco de inteligencia emocional y también de crecimiento personal, ¿no? Qué bueno. ¿Crees que los sueños se cumplen? Esto es no solo para los niños que nos están viendo, sino también para los adultos. Y el ejemplo lo tengo en mí, ¿no? O sea, yo cuando cuando la editorial me mandó, porque es autoedición, pero bueno, es una editorial al que tú le pagas y ellos te lo hacen, ¿no? Cuando me mandó la primera maqueta y lo vi publicado, porque encima tuve yo que hacer los dibujos, que después hablaremos de ellos, sentí, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Cuando estás súper lleno por dentro, ¿no? Una plenitud. Te sientes realizado. Sí, pero una plenitud inmensa. Y más en aquel momento que estaba, pues era trabajador por cuenta ajena y bueno, mi día a día no era el que yo quería. Pero, o sea, eso me dio una fuerza, una ilusión increíble. O sea, el verlo realizado, porque después tuve muchísimas dificultades, me pilló entre medios el ERTE, en fin. Una cantidad de obstáculos para no aburrir a la gente impresionante, y que después ya lo hubiera publicado, aunque después se lo vendiera a mis 4 amigos. Da igual, pero era tu criatura, la tenías ahí. Exactamente, entonces tenía una plenitud increíble, o sea, más que, mira, que a mí me gusta mucho viajar, también hablaremos después de viajar y tal, pero para mí era una satisfacción increíble, ¿no? O sea, una ilusión, una alegría. Algo pasa que, claro, también al principio te cuesta decir, mira, he escrito un libro. Al principio era, pues, es difícil, no, te entiendo. Sí. Además es que me gusta y me parece súper interesante lo que me dices, porque yo me veo muy reflejado en ti también con eso, ¿no? Porque claro, yo también tengo el mío y cuando lo ves no sabes a dónde va a llegar, ni tampoco te planteas a dónde, no sé, lo que sabes es que tú lo has escrito, tú lo has concebido, lo tienes y dices, pues me siento bien, me siento realizado y esto lo he hecho yo. Alex, y me comentabas, El caballero majorero, Don Majorero, El sueño de Jimena, me dices que es para todas las edades y tengo esa duda, ¿no? Cuando lo escribiste ya pensando que era para todas las edades o simplemente lo escribiste pensando en los niños, pero luego... Efectivamente, lo escribí pensando en los niños, pero después me fui dando cuenta, porque quería darle una
ambiente de aventura, o sea, no quería que fuese el típico libro de historia, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, eso es aburrido para los niños y para los adultos. Se hace denso, ¿no? Exactamente. Entonces, quise envolverlo con una historia de aventuras, por eso lo del caballero majorero, ¿vale? Entonces, es un cuento donde, a pesar de que está enfocado para los niños, para que vayan aprendiendo cositas y tal, también me fui dando cuenta que desafortunadamente tenemos que fomentar nuestra cultura y nuestra historia y nuestra identidad canaria, y también sirve tanto para las personas que nos visitan de otras islas o Canarias en general, que han venido a vivir aquí a Canarias, aquí. Sí, que están afincadas en Canarias y que no conocen nuestra historia y nuestra cultura y tienen ganas de hacerlo. Es decir, tienen ganas de sentirse arraigados al territorio. Y personas también pues que vienen de afuera y que por eso le pongo aquí la bandera en español, porque lo tengo traducido a otros idiomas. Ah, también está traducido a otros idiomas. También, eso sí, otra cosa que no sabía. También está traducido, sí, a varios idiomas, porque también donde me suelo mover hay turistas. Entonces va enfocado mucho a público local, tanto que ha nacido en Canarias como que ha venido de afuera y que está viviendo en Canarias, y también a adultos. Ya digo, si hay adultos que les gusta este género más infantil y que además tienen a favor, que es un cuento de aventuras, tipo como si fuese una novela, ¿vale? Para no desvelar el final, que empieza de una manera y después hay un desarrollo y tiene un final inesperado. ¿Te aburriste o no te vas a aburrir? No, exactamente. Vale. Mira, y otra cosa, ¿dónde lo podemos escribir? Pues tengo ahora varios canales. Principalmente lo estaba vendiendo yo por mi cuenta, me iba a ferias, a mercadillos, a eventos, etcétera, que todavía suelo ir. Ahora mismo estoy yendo los domingos al mercadillo de la Lajita en Fuerteventura, ahí hay el zoológico que se llama Oasis Wildlife, y los domingos hacen un mercadillo tradicional. Ahí hay productos locales, de agricultura, o sea, de productos de fruta, verdura, quesos, ¿no? Del sector primario. También hay gente que hace pues artesanía, etcétera, ¿no? Y bueno, allí suelo vender el cuento los domingos, y ahora lo tengo por varios puntos de la isla, y si quieren pues lo pueden ver en Instagram. Estoy como don_majorero_Fuerteventura. Muy bien. Que también soy guía turístico. O sea, quien esté interesado también puede contactar contigo. Exactamente, y aquí adquirírmelo a mí directamente, que también tengo página web en donmajorero.com. Muy bien. O si no, le puedo decir los puntos. Tengo uno en Cotillo, en Puerto, tengo otro en Corralejo, tengo en Morrojable también. Ahora, dentro de poco voy a hacer una presentación en Morrojable, en Ana Albán Homenaje, una persona que tiene una floristería. ¿La tienes próximamente? Sí, tiene en próxima semana. Ella tiene una floristería, también tiene una tienda de regalos y también tiene un bar cafetería, y está promocionando a los escritores locales en Fuerteventura. Así que qué bueno. Les animo a que sigan para Fuerteventura. Ella está en Morrojable, y también vamos a hacer también otras cositas en Corralejo, pero bueno, en este caso Ana Albán, búsquenlo, es calle El Carmen 17 en Morrojable. Muy bien. Te puedes tomar allí también pues cositas canarias, algún picoteo. Muy bien. Y te pasas un rato agradable. Oye, también quería preguntarte, porque hojeando un poco el libro veo que hay ilustraciones, y me gustan mucho estas ilustraciones. ¿Quién se encarga de las ilustraciones de Don Majorero? Vale, pues eso también tiene su historia. Ya comenté antes que el verlo publicado fue un cúmulo de dificultades, de obstáculos que tuvo que ir pasando, y del cual pues me siento muy orgulloso, porque al final también en la vida no es todo fácil. Es decir, hay veces que cuestan, hay injusticias, unas se podrán mejorar, otras al final siempre pues van a suceder porque la vida es así. Normal, sí. Y pues se lo encargué a una persona, un profesional, y a los 2 meses ya vi que no había hecho ninguno. Después se lo encargué a otro profesional, ¿no? De estos diseñadores gráficos y tal. También a los 2 meses tampoco había hecho ninguno, y ya decidí hacerlo yo, porque ya digo,
ya los hago yo, porque no consigo que un cuento que sea para niños no tenga dibujo. Vale, ¿y dibuja, o sea? No dibujo. ¿Nunca había dibujado? Nunca he dibujado. Bueno, los primeros, en la portada no, pero bueno, los primeros se ven que son más rudimentarios, y ya después les fui cogiendo... Pero son tuyos, que es importante. Son míos, y todavía eso me llenó más de orgullo, ¿no? Y de alegría y de ilusión, o sea, me sentí súper orgulloso cuando lo vi por primera vez, porque estaba hecho por mí. También es verdad que me ayudó a colorearlo una amiga, una compañera de teatro, Inma, que no, tampoco a ella no le gusta que la nombre, pero bueno, y muchas veces se me olvida comentarlo, ¿no? Pero bueno, ella sí que los coloreó, y sí que los dibujos sí que los hice yo, y me siento muy orgulloso porque hay gente que me los compra solo por los dibujos, se ponen a ver los dibujos y les gusta. Mira. Y entonces yo, claro... Les atrae lo que es el tema de la ilustración que han hecho. Sí, y yo, pues claro, pues todavía me siento más orgulloso, ¿no? Claro. Y una satisfacción enorme porque la gente le gusta, ¿sabes? Entonces te sorprende, y también es verdad que los dibujos en general quedaron bien porque reflejan mi personalidad, lo que yo quería reflejar en el cuento, que era el paisaje majorero. Tampoco tiene mucho más. Es verdad que los últimos ya están mucho mejor, más elaborados, ya me sentía yo pues más a gusto, pero los primeros ya los verán que son un poco rudimentarios. Pero son tuyos, al fin y al cabo, o sea, y eso es lo importante, porque el amor y el cariño se lo has puesto tú, y da igual que sean rudimentarios, es tuyo. Y lo que veo es que no solo la escritura, sino eso, al decirme que no lo sabía, que las ilustraciones corren a cargo tuyo, debe haber sido un trabajo bastante más grande del que me comentan. Sí, porque tuve que yo ponerme a hacer los dibujos, y claro, yo al principio estaba muy frustrado porque yo no dibujaba del colegio. Después, bueno, también es verdad que hice una carrera técnica y hice dibujo técnico, pero bueno, después me gustó mucho, o sea, al final fue placentero, y por eso al final los dibujos del final quedaron tan bien, porque yo iba disfrutando, y creo al final que la vida es así, es disfrutar con lo que haces cada día, y eso tiene mucho más valor que el estar pues haciendo otras cosas y hacer lo que te gusta y te llega y te apasiona. Efectivamente, y eso te llena más que el estar comprando cosas o lo que sea, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, totalmente. Y bueno, quería también hacerte esta pregunta, ¿no? Ya fuera de cámara lo estábamos comentando antes, pero bueno, igualmente te quería preguntar por proyectos futuros, y ya me adelantaste, ¿no? Digamos que está en camino el episodio 2, ¿no? Bueno, el episodio 2 y otro proyecto. O sea, el episodio 2 lo tengo a medias porque quiero cambiarle unas cositas, pero sí tengo, se me han ocurrido ahora cuentos, 2 o 3 seguro. Quiero a ver si de aquí a final de año por lo menos uno, y también tengo dos obras más para adultos. Esto en cuanto a escritura. Después también otros proyectos como por ejemplo teatro, monólogo. Muy bien. ¿Sabes? Háblame de eso, me interesa el tema del monólogo. Pues mira, siendo de aquí de Las Palmas y más de la Isleta, pues te tiene que gustar Manolo Vieira. Sí, totalmente. Entonces, pues claro, yo lo imitaba y tal, y bueno, en Petit Comité lo hacía bien, pero ya después cuando me ponía a explicarlo, a decir cositas así en público, pues ya me cortaba, ya no era tan espontáneo, tal, me cohibía un poco, ¿no? Entonces ahora estoy superando, estoy en un proceso de vida, de crecimiento personal, entonces pues estoy en ello. El monólogo igual tendría que practicar más, pero sí que estoy haciendo teatro, y he hecho alguna cosita de teatro, y tengo una obra en mente para Fuerteventura. Adquiriendo tablas, ¿no? Como se dice. Sí. Y vamos a ir trabajándola también, que es una obra que compagina lo que a mí me gusta, ¿no? Por un lado es una obra de teatro cultural, histórica, que enseña, que educa, que la gente pueda aprender y dice, pues mira, qué curioso. Y también que sea divertida, porque la vida tiene que ser divertida. Totalmente. O sea, hemos nacido para pasárnoslo bien, ¿sabes? Ya generaciones anteriores, a través de a mí que me gusta leer la historia, pues lo han pasado mal, ¿no? Sinceramente aquí en Canarias pues hemos vivido, bueno, la gente ha tenido que emigrar, ¿no? Sobre todo a América,
durante muchos siglos, no solo décadas, sino muchos siglos. Ahora tenemos la suerte que con el turismo pues no, pero bueno, después, no sé, hemos vivido en el siglo XX pues 2 guerras mundiales, ¿no? Episodios muy tristes, muy trágicos que tenemos que aprender de ellos y tenemos que avanzar y mirar al futuro con una alegría, ¿no? Con una ilusión. Y para ello la cultura es importante, ¿no? Por eso el cine, pues el teatro, la música, la danza. Cualquier manifestación cultural. Efectivamente, la lectura también, yo animo, y sé que la lectura es un poquito más difícil porque es estar con nosotros, dedicarlo. Es muy importante, o sea, es de todas las manifestaciones culturales la más importante porque es el estar contigo mismo, que no hay nada mejor que estar con uno mismo, porque a pesar de que estamos rodeados siempre de gente, con redes sociales y tal, necesitamos conectarnos con nosotros mismos y eso da pie al crecimiento personal y a la evolución, que para eso podemos aprender con todo el conocimiento que tenemos, de aprender, de vivir mejor, de ser más alegres, de estar más positivos en el día. Me gustaría saber tu opinión también, porque es un tema también de divulgación, lo que haces con tu libro, lo que haces también con el tema de teatro, los monólogos que me dices. Y me gustaría saber sobre todo el tema, si crees que tanto instituciones como instituciones públicas, me refiero, no le dan tanto valor y no promocionan y promulgan tanto el tema de meter en el sistema educativo canario el conocimiento, sobre todo a la gente que viene detrás, ¿no? de nuestras raíces. ¿Crees que habría que fomentarlo más, que no está muy bien tratado ese tema? Es una buena pregunta, es un tema profundo, o sea, hay que tener una reflexión grande, pero para dar un par de notas, esto lo primero de todo se fomenta en casa, o sea, tus padres te tienen que hablar de cultura en general, y si vives en Canarias, pues de cultura canaria, y llevarte pues no sé, al almendro, el flor en Valsequillo, por ponerte un ejemplo, pues las fiestas de los pueblos, donde se manifiesta pues nuestra rica tradición cultural. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, sí que a mí me gusta llamar a los colegios, las escuelas, el instituto, la formación, porque la educación van en casa, dentro, va en casa, y después la formación también. En España hemos tenido varias regulaciones que hemos pasado de un extremo a otro y se queda cojo un poco el sistema, y yo creo que entre todos debemos conseguir, y yo creo que últimamente se está haciendo, incluso por profesores que han venido, profesores de Península que le dan prioridad a este tipo de contenido. Yo he tenido la suerte de hacer presentaciones cuando nada más lo saqué en mi cuento. Como está enfocado a niños, tiene que ser algo divertido, entonces yo me compré un Camisibay, que es un teatrillo de papel, y entonces a partir de ahí hago una presentación teatralizada, que también narro y también les hago preguntas a los niños, o sea, también es educativo. Recuerdo el primer colegio que fui, que les dije a los niños, miren, esto es una historia que pasó en Fuerteventura en el siglo XVIII. Y yo pues les pregunté, porque eran niños entre 9 y 10 años, ¿y ustedes saben lo que es un siglo o que el siglo XVIII? Y salta un niño y me dijo, no. Digo, no pasa nada. Me di la vuelta, fui a explicárselo en la pizarra. Y salta la profesora y dice, Juanito, no sé cómo se llamaba el niño. Dice, ¿cómo que no? Si lo vimos ayer en clase. Claro. Digo, bueno, no pasa nada, yo lo explico. Entonces yo les explico. Claro. Y lo logra a través de esa interactuación con ellos, ¿no? Efectivamente, porque también les hago preguntas. Y también en el cuento aparecen las preguntas. Las preguntas no están para que los niños se las aprendan, porque yo muchas veces se lo hago, la presentación, como me gusta tanto, lo hago en cualquier momento, en cualquier lugar, y siempre a veces están los padres presentes, y los padres responden inmediatamente y no le dejan al niño ni a la niña ni pensar. Y la idea es esa, el ejercicio es hacerle preguntas a los niños para que piensen. Ese es el ejercicio. Si la respuesta coincide, si no lo saben, da igual, porque nosotros no lo sabíamos, de pequeño tú respondías y no lo sabías. Sí, sembrarle esa semillita. Exactamente, y despertarle la curiosidad.
tal. Después, por ejemplo, la última pregunta que pone aquí el sueño de Jimena, siempre les digo, ¿crees que los sueños se cumplen? Sobre todo cuando ya me lo han comprado el cuento y se lo estoy dedicando a los niños, se lo digo, y ellos, incluso hasta por los padres, ofrecen una respuesta inmediata, cuando en realidad la respuesta no tiene que ser inmediata, sino reflexiva. ¿Tú crees que los sueños se cumplen? Claro. Es una pregunta realmente muy profunda, claro, porque la respuesta puede ser sí, puede ser no, puede ser sí, a veces. Depende, efectivamente. Entonces, y de hecho, es la última pregunta del cuento y tiene más espacio para que los niños respondan. Qué bueno. Y forma parte de ese crecimiento personal que yo le aporto, ¿no? a los niños, porque me gusta también la enseñanza, el enseñar como a mí me enseñaron y va en mí. Entonces, es un valor añadido que los padres perciben y por eso me compran él. Y sí que es verdad que hay muy pocos padres que se quedan callados. Me acuerdo un padre en concreto que tenía dos hijos, uno tenía casi 10 y la otra tenía 14, ya era adolescente, y no les respondía. Se ve que eran padres que les suelen leer a los niños y que ellos solían leer en casa y tal. Y él hacía las preguntas y el padre no les ayudaba en la respuesta y se quedaba callado. Y nunca, incluso la última, ¿crees que los sueños y el padre se quedaba callado? ¿Y sabes qué me pasó? Tuve una grata sorpresa porque el padre le compró dos, uno para la hija y otro para el hijo. Y además le dijo a la hija que ya tenía 14 años, que ya un poquito se sale un poco del rango de la edad, aunque no te creas, porque hay niñas, bueno, de 14, sobre todo más público femenino que masculino, que me lo han comprado. Y en este caso el padre se lo dijo, o sea, uno para cada uno, se lo leen por individual, que también yo les recomiendo que los padres ayuden con la lectura a los niños, no solo la mía, sino cualquiera, que siempre es bueno que ayudarle a los niños a que adquieran el hábito de la lectura y sobre todo ayudarles, no tanto leerlo, sino sí ayudarles. Al principio un poco más, quizás después un poquito menos, pero ayudarles. Y además el padre se lo dijo, dice, porque me compró los dos, me podía haber comprado uno para los dos y ya está, se lo compró los dos y se lo dijo tanto a ella como a él. Y respondes la última pregunta. Qué bueno. Y mira, ya por último, ¿no? Porque te estaba bombardeando durante un rato a preguntas y preguntas y qué menos que dejar que si tú tienes alguna pregunta hacia mí, pues me la puedes preguntar lo que quieras, lo que quieras, personal, lo que tú quieras. Bueno, yo un poco personal y también un poco relacionado con el libro. Ajá. ¿Cómo ves el promocionar tu libro? ¿Lo ves fácil? ¿Lo ves difícil? ¿Qué te gustaría también por parte de las administraciones públicas que si hubiese un poco más de ayuda? ¿Cómo lo ves eso? Sí, bueno, te puedo hablar desde mi perspectiva y en mi caso, ¿no? Que en este caso, con los medios que tiene uno, pues es más complicado, ¿no? Promocionar lo que saca, lo que escribe, lo que comparte. Y es cierto que lo que tú dices de administraciones públicas, creo que debería dársele un poquito más de importancia al talento, ¿no? Y a la gente que, no solo al talento, sino a la gente que tiene inquietudes y que tiene la voluntad, como tú decías antes, de emprender cualquier cosa relacionada con el ámbito cultural, el ámbito artístico, y gente que tenga talento, gente que quiera progresar. Entonces yo creo que debería haber más proyectos, más iniciativas para ese tipo de gente. Lo que te digo, yo desde mi parte el libro que saqué pues es más complicado porque yo no me dedico a la escritura, ¿no? Ya me gustaría, entonces pues es más complicado darle esa visibilidad con tus medios. Pero bueno, pero lo importante es hacer lo que te gusta, es lo que hablamos antes. Tener una pasión y ir a muerte con ella y hacerlo, y ya lo demás creo que ya va saliendo. Lo importante es tener esa pasión y esa voluntad de hacerlo. También, me alegro por la respuesta. No, lo que quieras. Y ya para acabar, ya no te pregunto más nada, solamente son cuestión de 10 preguntas rápidas, un test rápido que hago, que me gusta conocer y ya como estamos ubicados, ¿no? En este ámbito de nosotros que somos canarios, del archipiélago canario. Una pregunta es, ¿cuál es tu isla favorita? ¿Cuál es tu isla favorita?
Pues, si puedes decir una. No, creo que es fácil decirlo, ¿no? Sí. No, porque al irme a Fuerteventura me surgió un sentimiento canario. Entonces ahora no te puedo decir ni de Gran Canaria ni de Fuerteventura. Me siento de todas, de Tenerife, de Lanzarote, de La Palma. De la base que nos gustan todas. Exactamente, y todas son bonitas, no solo la isla de La Palma, la isla bonita, todas son bonitas, pero sí que me dio esa sensación de sentirme canario, ¿sabes? Sobre todo cuando sales de la ciudad de Las Palmas, porque encima de la isleta, que es que en la isleta lo tienes todo, tienes la playa, el Parque Santa Catarina allí, un montón de comercio, o sea, yo casi no salía de la isleta porque allí lo tienes todo, ¿sabes? Y claro, al salir, pues ya ves Canarias desde otra perspectiva y pues me gustan todas. La verdad es que... Sí, te entiendo que... Hablo bien de todas. Pero que Fuerteventura, al despertar eso en ti, para ti supongo que es especial. Todas. Es que ¿sabes pasa? Que vi un reportaje, y yo sé que son preguntas rápidas y quiero contestar rápido. Vi un reportaje una vez de César Manrique, Canario Universal, y asociado a Lanzarote. Encima, no, pero le preguntaron si él se sentía de conejero o no, de Lanzarote. Y él dijo que sí, pero que él por encima de todo era ciudadano del mundo. O sea, eso me llegó un montón. O sea, fue una respuesta brutal, o sea, absoluta. Digo, César Manrique. Oye, a esta sí me contestará, supongo. ¿Comida canaria favorita? Esto supongo que sí, ¿no? Comida canaria favorita. Yo creo el gofio escaldado. ¿El gofio escaldado? Sí. Bien, sí. Así es más fácil, ¿no? Sí. Tenemos muchas. Hombre, a todos me gusta el queso, pero sobre todo gofio. Yo le hago un hincapié al gofio, además sale aquí gofio escaldado. Sí, que es muy nutritivo. Y la última, película favorita, que soy muy cinéfilo y me gusta siempre. Es una pregunta que siempre le hago a todo el mundo, no sé por qué la hago, pero es como feliz para mí hacérsela a todo el mundo. Vale, ahí es una pregunta difícil porque son complicadas. Pero sí que tengo una preferida porque me gusta mucho la historia y la cultura. Hay una película que se llama Feliz Navidad. Ajá. Y siempre la veo el 24 por la noche si me dejan, porque como siempre la pongo el 24 por la noche, si esa noche me dejan, porque siempre la repito, o sea, si es por mí, siempre le dirigiremos esa. Entonces, pues para variar, pues vemos otra. Y si no, pues la veo el 25, que es Navidad. Qué bueno, pues mira, me la apunto porque no la... ¿Y sabes de qué va? No la conozco. De la Primera Guerra Mundial. Ah, vale. Pues la guerra se alargó y llegó diciembre. Y en las trincheras, pues era la guerra de las trincheras y estaban muy cerca. Creo que ya sé por dónde vas, es la tregua donde... No había tregua, en realidad no había tregua. Bueno, fue solamente un día. Sí, fue un par de días. Sí. Y se hicieron amigos y eso fue un problema. Vale. O sea, pero yo la recomiendo, Feliz Navidad. Me la apunto. Vale. Bueno, Ale, esta pregunta ahora te la quiero hacer yo. Porque todo te preguntando, la verdad que, bueno, me comentaste algo de que quieres hacer una especie de monólogo y ponerle música. Me comentaste algo que igual puedo participar, no lo sé, lo veremos. Entonces, ¿cómo sería ese tema? O sea, ¿cómo lo quieres presentar tú a la hora en el escenario, sabes? ¿O sí, el proyecto? Sí, gracias, me alegro que me hagas esa pregunta porque me había quedado en el tintero. Entonces, la idea es, en mi presentación teatralizada, yo hago una presentación teatralizada del cuento para los niños, hacer alguna pequeña música canaria, un pequeño verso, ¿no? Canario, en este caso majorero, pero sí que después también para el monólogo que quiero hacer y también incluso porque tengo una obra de teatro que estoy haciendo yo, que me está ayudando un director, y que quiero ponerle música también, o sea, de hecho ya la tengo una bien puesta, y la otra estuve en canto el año pasado en música clásica, y tengo que ir mejorar un poquito la voz, pero sí que la profesora me dijo que tenía buena voz y que tenía que seguir trabajando en ello para conseguir ese resultado que a la gente quiere, ¿no? Que es oír una buena voz de alguien que canta. Monólogo musical, podemos llamarlo, como los musicales así y tal. Sí, es un monólogo y que además se le añade algo de música. A lo mejor, como te comentó un poco, un estribillo a lo mejor que sea pegadizo. Efectivamente. Estamos trabajando con los niños, en este caso está enfocado, bueno, al infantil, ¿no? Pero bueno. Sí, efectivamente. Y si funciona a lo mejor... Y que al final a todos nos gusta la música, es alegría, es diversión y estamos para eso, para cantar y disfrutar. Perfecto. Giro a cámara. Y oye, bueno, yo estaba mirando el tema del libro y como
dijo Alex que él había, o sea, dibujado la animación y todo. Sí. Y oye, verdad que te sorprende bastante, ¿no? Porque la verdad que estoy impresionado porque, sobre todo porque lo veo desde mi perspectiva. A mí no se me ocurriría, no solo no se me ocurriría, sino que yo no, o sea, que no dibujo ni siquiera la típica casa, ¿no? Tampoco, soy yo, mala mañana. Totalmente, entonces creo que esto le da muchísimo más valor a la obra de Alex, y creo que no solo valor, sino demuestra su voluntad y su iniciativa a la hora de promover y de escribir y de montar esta obra, que es increíble que él por sus propios medios también haya hecho las ilustraciones. La verdad que esto a mí me ha dejado impactado. ¿Y este producto le podemos decir que es un 100% producto canario? Totalmente, o sea, 100%. Aquí no hay ni trampa ni cartón, es totalmente 100% canario, y como tal hay que valorarlo y como siempre decimos, ¿no? Apoyarlo. Pues, exactamente, apoyarlo, y como siempre decimos, pues lo de aquí hay talento, aquí hay ganas y hay que apoyar. Bueno, Alex, ha sido un placer muy grande, sobre todo porque la finalidad de este proyecto es conocer gente que sea interesante y que nos traiga proyectos que divulguen, ¿no? Un poco la cultura y las raíces canarias, y promover que no solo raíces canarias, o sea, gente canaria con talento exportado o de aquí, pero la verdad que ha sido un placer enorme y no, por lo menos a mí, hablo a nivel particular, me encantaría compartir más proyectos contigo. Pues igualmente, o sea, para mí es un orgullo hablar de mi libro, o sea, es lo que más me gusta, lo que más disfruto, y que me hayas dado la oportunidad, pues para mí supone un montón, sobre todo porque tú sabes, por eso te hice antes la pregunta, de como escritor tenemos poca visibilidad. Sí. Se acordarán de nosotros el día del libro, y se han pasado varios años, 2 o 3 años, ya es viejo, ya no, tienes que sacar otro, y poco más. Entonces, tú sabes lo que supone para una persona que ha escrito un libro autoeditado, que te den un espacio, una oportunidad para dar a conocer a tu libro. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. He también disfrutado muchísimo. También me alegro he disfrutado de tus entrevistas. Me alegro muchísimo. Y a ver si podemos seguir disfrutando de este espacio con otros artistas, y que sigan viniendo escritores y artistas. En esa estamos. Ahí está. En esa estamos. Así que enhorabuena. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Muy buenas a todos a este nuevo capítulo de recomendaciones literarias para el canal Lo que hay detrás. Y si anteriormente lo que traje fue algo que le helaría la sangre y le pondría los pelos de puntas a cualquiera, para compensar, hoy traigo algo más suave, algo más ligero, y en lo que te partirás de risa al leerlo. Y no es otra cosa que esto que tengo aquí, que se llama Rompamos el hielo, del autor David Safier. Este libro lo leí por una recomendación, y la verdad que agradezco mucho a la persona que me lo recomendó, porque he descubierto a un autor que me llena muchísimo, que tiene una manera de narrar muy divertida y que engloba diferentes aspectos como la crítica social, la crítica ecológica, y que lo hace desde una perspectiva muy, digamos, llamativa, ¿no? Porque desde el humor y la sátira consigue llegar a sus lectores y con unas historias muy rocambolescas. En cuestión, Rompamos el hielo, cuenta la historia de Urga. Urga es una mamut que hace 33.000 años quedó congelada en un bloque de hielo, y es descubierta por un crucero que va a Antártida. Este crucero está comandado por un padre y una hija. Este padre es, digamos, el típico perdedor que intenta inventar startups, empresas que no funcionan, y su hija, la verdad, que tiene en él un referente un poco no muy llamativo, y él pues hace lo que haga falta para luchar por conseguir ese amor y esa aprobación de su hija. Es una hija que es muy divertida, y a ellos les acompaña el capitán de ese barco, que se llama el capitán Lovskar. Me acuerdo de su nombre porque es un personaje maravilloso, un personaje, un cascarrabias muy divertido. Y en esta aventura descubren a Urga, y
pues Urga como mamut en estos tiempos pues causa una novedad mundial y ellos intentan enseñarle a Urga de qué va la historia en estos tiempos que corren. Y ese es el choque, ¿no? Ese choque frontal entre la prehistoria y la actualidad, pues lo cuenta David Safier con un humor y una sátira que enganchan y que es muy divertido, que de los que pasa las páginas casi sin darte cuenta y te arranca carcajadas, sobre todo con el capitán Bloskar y la hija de Félix, que es este padre que comenta. Y nada, para compensar en lo anterior que traigo esta lectura que es ligera, es muy divertida, muy divertida, se van a reír muchísimo y que recomiendo muchísimo a la gente, sobre todo que no le guste tanto las cosas tan misteriosas, macabras, históricas, fantásticas, sino que quieran una lectura más ligera, una lectura con un pasatiempo, digamos, divertido en el que lo pueden pasar bien y de manera amena. Y ya digo, Rompamos el hielo, de David Safier. David Safier es un autor alemán que tiene varias obras como Maldito Karma, Mal Maldito Karma, por nombrar algunas, que son muy del estilo y de la temática de Rompamos el hielo. Así que si les gusta todo lo que les digo, o si les gusta también lo demás y quieren descansar un poco, pues aquí tienen Rompamos el hielo, recomendadísimo, por favor, leanla, es muy buena. Muchas gracias y volveremos con más recomendaciones.